Hola, ¿qué tal? Gracias por ver este video. Me estás ayudando mucho para seguir subiendo contenido médico para que tú puedas aprender. El tema va a ser tumores de la glándula hipófisis o también llamado glándula pituitaria. También lo vas a encontrar en otras literaturas como tumores o masas en la región celar. Para ello vamos a comenzar con la anatomía básica para poder entender el desarrollo de la clínica. Tenemos acá lo que es la glándula hipófisis dibujada o glándula pituitaria, ¿de acuerdo? Este saquito de verde. Recuerda que está constituido por dos lóbulos. Un lóbulo que es la neurohipófisis, la cual es el más pequeño, representa el 20% del total de la hipófisis, va a secretar dos hormonas, la ACTH y la oxitocina. Y tenemos la adenohipófisis, o también llamado lóbulo anterior de la hipófisis, el cual es el lóbulo más grande. Este representa el 80%, como se ve en la imagen, de toda la glándula pituitaria. Esta va a contener 5 tipos de células diferentes. Las primeras, que son las células somatotrópicas, las cuales representan el 50% del total de todas las células de la hipófisis, en este caso de la glándula pituitaria o de la adenohipófisis, y van a ser las encargadas de secretar una hormona que es la GH, que significa hormona de crecimiento. Otras van a ser las células corticotrópicas, que van a secretar la ACTH. Recuerda que la ACTH tiene su función en la glándula suprarrenal liberando cortisol. Es decir, la ACTH estimula la glándula suprarrenal para que libere cortisol. Luego tenemos las células gonadotrópicas, las cuales van a secretar dos hormonas. La FSH, que significa hormona folículo estimulante, y la LH, que significa hormona luteinizante. Luego tenemos las células corticotrópicas, que van a secretar la TSH, que va a irse a lo que es la tiroides. Y luego tenemos las células lactotrópicas, que van a secretar la prolactina, la cual va a estimular a las glándulas mamarias para que secreten leche, ¿no? Eso se ve en la etapa del embarazo principalmente. Recuerda que los tumores hipofisiarios van a nacer en cualquiera de estos grupos de células. Es decir, puede haber 5 tipos básicamente de tumores dependiendo de en qué célula nazcan. Recuerda que las somatotrópicas son las células más abundantes y por lo tanto son las células que más tienden a hacer tumores por su gran abundancia, por ello mismo. Vamos a ver que la glándula hipófisis está contenida en una región, ¿verdad? Hay algo que la contiene. A esto se le llama silla turca. Básicamente es el espacio donde se encuentra la glándula pituitaria. Por ello se le llama silla turca, porque es como una silla turca. Te recomiendo ver la imagen de cómo es una silla turca. Ahora, dicha estructura de la silla turca se encuentra en el hueso esfenoidal, que está representado, toda esta imagen de acá es parte del hueso esfenoidal. El hueso esfenoidal va a contener dos tipos de senos. Por debajo e inferior de la silla turca tiene el seno esfenoidal y el seno esfenoidal, dos cavidades. Y a los laterales va a tener el seno cavernoso y el seno cavernoso. Ahora, el hueso esfenoidal va a contener en su fosa cavernosa dos estructuras importantísimas: la arteria carótida interna y lo que es el nervio motor ocular externo, que viene a ser el sexto par craneal. Acá y acá lo he dibujado, está a los dos lados, pero estamos bien de este lado, ¿de acuerdo? Y afuera del seno cavernoso, siguiendo en el interior del hueso esfenoidal todavía, encontramos tres estructuras importantísimas: el nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, el nervio troclear, que es el cuarto par craneal, y tenemos el nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Ahora, tú me dirás, ¿qué es la región celar? Pues básicamente la región celar es la región que contiene a la pituitaria. Es decir, en la silla turca, al interior, todo esto es la región celar. Dentro, esta región en blanco es la región celar, dentro de la silla turca. A eso se llama región celar. Por eso, masas en la región celar, cuando los tumores aparecen acá, pues se dice que son dentro de la región celar. Ahora, la región supracelar, por obvias razones, va a ser la región que se encuentra hacia arriba. Para ello vamos a ver una estructura que es el diafragma celar o tienda de la silla turca, que es esta estructura delgada que se encuentra cubriendo lo que es la silla turca, salvo por un pequeño orificio que deja para que pase el infundíbulo, que es este tronquito de la glándula hipófisis, donde se juntan las dos glándulas, la neurohipófisis y la adenohipófisis. Este tronquito se llama infundíbulo, el cual conecta con el hipotálamo. Entonces, el diafragma celar, que es esta región en negrito pintado, muy delgadita, que pertenece al hueso esfenoides, va a haber un orificio para que el infundíbulo pase y se conecte con el hipotálamo. Ahora, la región supracelar es aquella que se encuentra por encima
del diafragma celar. Toda esta región es la supracelar. ¿Qué contiene la región supracelar? Al quiasma óptico. Esta estructura pintada de rojo es el quiasma óptico. La región paracelar es aquella que se encuentra entonces en los laterales de la región celar. Si hemos dicho que todo esto es la región celar, dentro de la silla turca, por arriba está la región supracelar que contiene el quiasma óptico, pues la región paracelar va a ser los costados, ¿verdad? ¿Qué estructuras se encuentran? La arteria carótida interna, el nervio motor ocular externo, que es el sexto par craneal, el nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, el troclear, que es el cuarto par craneal, y el nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Son las estructuras paracelares. Ahora, volviendo a la región celar, volviendo a la de la hipófisis, vamos a simular que tenemos un tumor. Pero antes, quiero decirte que el tumor se va a clasificar según el tamaño y según el origen de la célula donde aparece. Según el tamaño puede ser un microadenoma, siendo menor a 10 milímetros, o también podemos decir a 1 centímetro. Y puede ser macroadenoma cuando es mayor a 10 milímetros o 1 centímetro. Según su origen, puede ser cuando aparece en cualquiera de las células y es un tumor que produce la hormona, se les denomina tumores productores de hormonas, que son funcionales. También pueden ser afuncionales, es decir, tumores que no secretan hormonas, según donde aparezca. Vamos a ver, supongamos que tenemos un microadenoma en la región, en las células somatotrópicas que ha aparecido. Vamos a poner el ejemplo de un microadenoma, menor a 10 milímetros o 1 centímetro, muy pequeñito. Acá apareció un pequeño tumor, muy pequeñito, ¿ya? Y este tumor va a hacer que se produzca una gran cantidad de la hormona de estas células. Si el tumor aparece en las células somatotrópicas, pues se va a liberar una gran cantidad de GH, que es hormona de crecimiento, más de lo normal. ¿Y qué patologías puede provocar eso? Puede provocar, si eres un adulto, vas a desarrollar acromegalia, ¿de acuerdo? La acromegalia es básicamente el ensanchamiento, el engrosamiento de varias regiones de tu organismo. En este caso, las más afectadas suelen ser los cartílagos. Los cartílagos en tu cuerpo, en la acromegalia, son las regiones que más se afecten porque se vuelven muy gruesas. En este caso, el cartílago laríngeo se vuelve muy grueso, provocando ronquera, provocando apnea. ¿De acuerdo? El paciente no puede dormir bien, provocando también ensanchamiento de tus manos. La piel se hace más gruesa, los huesos crecen, se hacen más grandes. Tus manos, tus pies crecen, tus cartílagos aumentan de tamaño, se hacen más gruesos. Tu voz también se va a ver afectada porque el cartílago se hace grueso. Todo eso se afecta. Ahora, si eres adolescente o puberto y tienes un tumor en las células somatotrópicas con mucha GH, hormona de crecimiento, pues ya no vas a desarrollar acromegalia, vas a desarrollar gigantismo pituitario. Como aún estás en etapa de crecimiento, pues vas a crecer de largo en estatura. Son personas muy altas, personas que incluso pueden llegar a pasar los 2 metros de altura. Pero obviamente esto no es bueno porque el hueso se debilita. Estas personas tienden a desarrollar osteoporosis. Ahora, si tienes, supongamos, un microadenoma en las células corticotrópicas, lo que vas a tener ahora va a ser ¿qué cosa? Mucha hormona ACTH. ¿Y la ACTH qué provoca? Mucha ACTH provoca un exceso de cortisol, muchísimo cortisol, más de lo normal. Y el cortisol provoca una patología conocida como síndrome de Cushing dependiente de ACTH. Te das cuenta que de acuerdo al lugar donde aparece el tumor, se va a provocar una patología respectiva. Si el tumor apareciera, supongamos, en las células corticotrópicas, pues vas a tener patologías relacionadas con un exceso de TSH. Lo mismo va para las células gonadotrópicas y las células lactotrópicas. Ahora, hemos visto el caso de un microadenoma. Recuerda que puede ser también afuncional, puede aparecer un pequeño tumor y simplemente no ser funcional, no provocar el exceso de hormonas, pero es más raro. Lo normal es que los tumores que aparecen en los respectivos células sí provoquen un exceso de la hormona. Ahora, hemos dado el ejemplo de un microadenoma. ¿Qué pasaría que tengamos un macroadenoma? Que suelen ser como mínimo mayor a 10 milímetros o 1 centímetro, como mínimo. Ya son un poco más grandes. Vamos a tomar el ejemplo de acá. Supongamos que aparece un tumor acá. Un macroadenoma, ¿de acuerdo? Es un poquito más grande, ya no es tan pequeño. ¿Qué va a hacer?
Obviamente también va a hacer que se produzca una gran cantidad de GH. Hemos tomado el ejemplo que supongamos el macroadenoma aparezca en las células somatotrópicas. Va a hacer que se produzca mucho GH, que es hormona de crecimiento. Si eres adulto, desarrollarías acromegalia. Si eres adolescente o puberto y estás en etapa de crecimiento, desarrollas gigantismo. Hasta ahí, genial. Pero, como te dije, son mínimos. Su tamaño mínimo suelen ser 1 centímetro o 10 milímetros, ¿de acuerdo? Pero muchas veces estos tumores no se quedan ahí, sino crecen, se hacen muy grandes, se hacen más grandes de lo normal. Cuando crecen mucho, supongamos un macroadenoma un poco más medianamente grande, puede llegar a ¿qué cosa? A aplastar a las células a su alrededor. Supongamos que aplasta a las células corticotrópicas, es un tumor medianamente grande, aplasta a las células corticotrópicas, ¿qué va a pasar? Estas células corticotrópicas no van a poder funcionar adecuadamente y no van a poder, por lo tanto, secretar ACTH. Entonces el ACTH va a estar muy disminuido y ya tendríamos entonces, ya no tendríamos un síndrome de Cushing por exceso de ACTH, sino tendríamos un síndrome de Addison que aparece cuando hay poco ACTH. Por eso se dice que cuando el tumor es muy grande va a provocar hipofunción de las otras células por aplastamiento. Ahora, si el tumor es muy grande, puede llegar a aplastar a todas las otras células, provocando entonces hipofunción en todas las demás células. Es decir, todas las demás hormonas, la ACTH, la TSH, la prolactina, la FSH y la LH, van a estar prácticamente nulas, no van a estar siendo secretadas o van a estar en niveles muy pequeños, muy disminuidos, provocando entonces las patologías respectivas de la hipofunción de cada una de esas hormonas. ¿Ves cómo la clínica cambia? Ahora, si el tumor es más grande de lo que se piensa, muy grande, ¿qué va a pasar? Puede llegar a invadir la región supracelular, va a empujar a la pituitaria hacia arriba, va a romper esta estructura de acá que es el diafragma celular o tienda de la silla turca, puede llegar a romperlo y puede llegar, ¿qué cosa? A empujar al quiasma óptico. Como ves, está invadiendo la región supracelular. Y si empuja el quiasma óptico, ahí tenemos un síndrome conocido como síndrome quiasmático, que básicamente es la afectación del quiasma óptico porque el tumor es muy grande y ha invadido la región supracelular y está aplastando al quiasma óptico, lo está empujando. Y recuerda que el quiasma óptico, como su nombre lo dice, óptico, es donde van a converger los nervios ópticos. Por lo tanto, el principal síntoma de un síndrome de quiasma óptico va a ser la pérdida de la visión en los laterales. ¿Cómo es esto? Si tú ves de frente, estás viendo de frente, puedes ver los laterales, ¿verdad? Sin necesidad de voltear los ojos. Puedes ver, pues estas personas inician frecuentemente diciendo que no pueden ver, ven de frente pero los laterales no lo ven. Eso es señal de una afectación del quiasma óptico. Señala es que el tumor está invadiendo la región supracelular y está aplastando el quiasma óptico. Pero si el tumor es demasiado grande, puede afectar también la región paracelular. Puede llegar a aplastar a las estructuras de la región paracelular. ¿Cuáles eran las estructuras? Pues recordemos que en el seno cavernoso teníamos, vamos a comenzar con la parte nerviosa. Teníamos al nervio motor ocular externo, que era el sexto par craneal, recuerda. Pero si lo aplasta, la manifestación clínica va a ser, por ejemplo, diplopía, que es una visión doble. Si aplasta al nervio motor ocular externo, se va a notificar como una diplopía, que es ver doble, la visión doble. Así como en esas cámaras antiguas, en el cual tú movías tu mano y se veía como el rastro de tu mano, ¿verdad? Veías doble, eso es diplopía. Puede llegar también a aplastar, si se extiende mucho, se invade mucho, al nervio oculomotor, que es el tercer par, provocando un síntoma conocido como ptosis, que es básicamente la caída del párpado. ¿Ves? Vas a ver al paciente con el párpado caído. Podemos ver también aplastamiento del nervio troclear, podemos ver un aplastamiento del nervio trigémino, que es el quinto par craneal, provocando la neuralgia del trigémino, que es una patología en la cual se siente un dolor que va desde medianamente alto hasta muy intenso en toda la cara. Recuerda que el dolor es en toda la cara porque el nervio trigémino tiene 3 ramas. La rama oftálmica, que básicamente ocupa toda la región de la frente, la rama maxilar, que ocupa toda la parte media de la cara, y la rama mandibular, que ocupa toda la región inferior del mentón, de la barbilla de la cara.
Por eso la neuralgia del trigémino, cuando se daña el nervio trigémino, es en toda la cara. Entonces, como hemos visto, el tumor puede llegar a invadir, puede llegar a aplastar a los pares craneales y llegar a provocar patologías de los nervios craneales. Pero también puede llegar a aplastar, ¿qué cosa? A la arteria carótida interna. ¿Y qué pasaría si la aplasta? Si el tumor crece mucho y aplasta a la arteria carótida interna, puede llegar a formar un aneurisma de la arteria carótida interna. Y recuerda que los aneurismas pueden romperse. Entonces podría provocar una hemorragia por parte de la arteria carótida interna debido a que el tumor le está aplastando. ¿Por qué? Porque se ha roto si el aneurisma se rompe, siempre y cuando se rompa el aneurisma, se va a provocar la hemorragia. Entonces vemos que es muy peligroso cuando el tumor crece mucho y comienza a invadir la zona. Entonces, en base a esto puedes darte cuenta que la clínica puede variar dependiendo del tamaño del tumor y dependiendo de la localización del tumor. Por lo tanto, siempre se dice que hay que dividir los síntomas de los tumores hipoficiarios. ¿Cómo lo vamos a dividir? Primero vamos a dividirlo cuando los síntomas propiamente de la región celular, ¿de acuerdo? Que son los síntomas endocrinológicos, así se van a llamar, síntomas endocrinológicos, que es cuando el tumor aparece en un tipo de célula. Si es en células somatotrópicas, pues va a ser los síntomas endocrinológicos característicos de la acromegalia o del gigantismo. Un tumor que aparece en las células corticotrópicas, pues vamos a tener síntomas característicos de un exceso de ACTH. Recuerda que donde aparece el tumor va a provocar un exceso de esa hormona de dicha célula. Recuerda también que puede ser un tumor que simplemente no funcione y no provoque un cambio en la secreción de hormona, pero es más raro. Lo frecuente es que sí provoque un exceso de hormona. Entonces, síntomas endocrinológicos. Ahora, estos síntomas endocrinológicos propios de cada célula pueden estar acompañados también con hipofunción de las otras células. Me explico. Si el tumor es pequeño y aparece en grupo de células, provoca un exceso de esa hormona. Ahí quedó. Pero si el tumor es muy grande, como te dije, puede llegar a aplastar a otras células o a las demás células, provocando entonces un exceso, en este caso sería de hormona de crecimiento, más una disminución de todas las demás hormonas porque están siendo aplastadas las células por el tumor. Entonces los síntomas endocrinológicos pueden ser excesos donde aparece el tumor y hipoperfusión de las otras células si es que el tumor es muy grande. Creo que se entendió. Luego tenemos también síntomas neurológicos, que es cuando ya se invade la región supracelular, afectando al nervio, afectando al quiasma óptico, denominado síndrome quiasmático, y también los otros síntomas neurológicos cuando invade la región paracelular y cuando afecta a cualquiera de los nervios. Entonces podemos tener síntomas neurológicos característicos del síndrome quiasmático. Puede ser también más síntomas de cualquiera de los nervios craneales, tercer, cuarto, quinto o sexto par craneal si están afectados. La tercera forma va a ser la clínica vascular, que va a ser cuando se afecta, ¿qué cosa? La arteria carótida interna, cuando está aplastada, provocando un aneurisma y en este caso sí, de forma muy grave, la ruptura del aneurisma y provocando la hemorragia. Entonces tenemos síntomas neurológicos, primero, síntomas endocrinológicos, pues síntomas neurológicos y síntomas vasculares, dependiendo del tamaño del tumor y de la localización. Pero hay otra cosa más que no te dije. Si el tumor es muy grande, ¿qué más puede llegar a afectar? ¿No podría aplastar también la región del otro lóbulo, la neurohipófisis? La aplastaría y también la volvería hipofuncional, que no funciona. Entonces podríamos tener entonces también clínicas relacionadas con patologías por una disminución de ADH, que es hormona antidiurética, o oxitocina. Entonces, a los síntomas endocrinológicos le podemos también añadir clínica de déficit de ADH y de oxitocina por aplastamiento de la neurohipófisis. Entonces tenemos algo más ya en la clínica endocrinológica. Ahora, si el tumor es también muy grande, ¿qué puede llegar a hacer? Puede llegar a romper la glándula, la adenohipófisis, el lóbulo anterior, e incluso llegar a romper la silla turca. ¿Qué pasa si rompe la glándula pituitaria? Si la glándula pituitaria ya no aguanta, se ensancha todo y ¡flac! Se termina rompiendo, se termina abriendo una abertura porque el tumor la ha destrozado. Estaríamos frente a un infarto de la glándula pituitaria, ¿de acuerdo? Porque ya rompe la pared de la pituitaria y también rompe vasos sanguíneos que nutren normalmente a la adenohipófisis. Como te das cuenta, la clínica tenemos que dividirla bien y aprender a conocerla de acuerdo a la anatomía
que por eso le he puesto acá muy importante. Y bueno, espero que te haya gustado el video, darle like, suscríbete, es completamente gratis, no cuesta nada. Y bueno, nos vemos en otro video, cuídate.